Hola a todos, somos Carmen y Hugo. Y queremos que conozcáis a los presis de la Falla Plaza Segovia. Vicente es fallero desde hace 21 años y es presi desde hace 5 y es un presi muy responsable. Paco es fallero desde hace 6 años y presi desde hace 2 y es un presi muy divertido. Esperemos que os guste la entrevista. Primera pregunta. ¿Cómo recibisteis la noticia de la cancelación de las fallas 2021? ¿Contesto yo? Sí, tú. Bueno, pues con sorpresa, como todo, creo yo que nadie se podía imaginar que las fallas las suspendieran. Yo creo que era algo que no contemplábamos nadie. Lo que pasa es que, bueno, según se iba acercando las fechas, pues todo se iba complicando. Pero yo creo que al final todos los falleros teníamos ahí un poquito, creíamos en la posibilidad de que al final por lo menos las fallas pasaran de largo y las celebráramos, ¿no? Pero la verdad es que al final todo se complicó muchísimo y, bueno, con muchísima tristeza por nosotros, por toda la comisión, por los representantes, porque la verdad es que había sido un año muy bueno y la culminación, pues bueno, nos quedamos a medias y la verdad que fue un poco una pausa, un Kit Kat, pero bueno, que no hubiéramos deseado a nadie. ¿Ha sido vuestro momento más duro como presidentes? Sin duda, en este año hemos pasado sin duda. Asimilar esto, convencer a la gente, convencer a los representantes, sobre todo, ha sido complicado. Ha habido que hablar con muchos proveedores, ha habido que ayudar a muchos proveedores, hemos tenido que estar ahí al tanto y claro, es complicado. La verdad que de nuestro año sin duda el más complicado. Y si solo pudierais celebrar un acto en 2021, ¿cuál elegiríais? Bueno, yo pienso que al final un acto que estamos esperando todos los falleros es la ofrenda y bueno, yo creo que es el acto que al final más nos emociona a todos los falleros y falleras de esta ciudad. Es un acto que esperamos todos los años, que es irrepetible y bueno, la verdad que pediríamos que de una forma u otra, pues bueno, en la falla 2021, con COVID o sin él, pues bueno, que pudiéramos celebrarlo para ver culminada pues las esperanzas de todos los representantes y de todos los falleros. ¿Y qué esperáis de estas fallas 2021? Hombre, esperamos algo nos han dicho ya. Creemos que la falla se va a plantar, seguro, se va a plantar, creemos. Estamos convencidos que sí, porque claro, si no ya se acumularían 2 fallas en un año, ya sería hecatombe, habría que buscar otras fechas alternativas también, lo cual sería también un problema. Espero que nos dejen también algo de pirotecnia, porque se han estado haciendo cosas ahora en el 9 de octubre, y espero que hagamos por lo menos la ofrenda. No sé cómo la vamos a hacer, sin varios días, no sé, hay muchas alternativas. Yo creo que la ofrenda al final la sacarán adelante como sea. Espero, salvo que esto se ponga mucho más difícil. Nuestra falla es conocida por la pólvora. ¿Cómo veis el futuro de la pirotecnia? Habría que preguntárselo a ellos, que estoy seguro que lo ven muy negro. Pero bueno, no nos olvidemos que los falleros tenemos que ser optimistas, ¿no? Las fallas se han sobrepuesto a todo y al final esto es una etapa, aunque nos parece muy larga, es una etapa pequeña en la historia de las fallas. Yo estoy seguro que van a pasar, ¿no? Y la pirotecnia, por supuesto, que lo superará con todos nosotros. Al final todo el mundo fallero hará para que tanto pirotécnicos como todos los colectivos que hay en torno a las fallas pues lo superen, ¿no? El futuro ahora mismo lógicamente lo tiene negro, estoy seguro que están pasando apuros muy grandes. Nosotros en la medida de lo posible, pues nuestra comisión los ha ayudado y bueno, la idea es de ayudarlos ahora y en el futuro, como así se lo hemos expresado y como lo plasmaremos pues en una próxima reunión que tendremos con ellos para que se sientan respaldados, porque sabemos que lo están pasando mal. ¿Creéis que debemos aprovechar esta situación para promover cambios dentro de la fiesta, como por ejemplo hacer una fiesta más cultural? ¿Qué cambios os gustaría? Yo no sé si deberíamos aprovechar para hacer cambios más culturales. Lo que sí que deberíamos aprovechar para demostrar lo importantes que somos. Eso sí, yo creo que es lo que más deberíamos aprovechar. Cambios culturales, yo creo que las fallas ya tienen mucha cultura de por sí. Pero aparte podríamos ampliarla, pero yo creo que sobre todo tenemos que demostrar lo importantes que somos, económicamente, socialmente y en todos los sentidos. La verdad, somos una fuerza. Y si estamos unidos, mucho más. Eso yo creo que nos debería unir esto un poco más todavía. Ahora para los dos, el mejor y el peor recuerdo fallero. ¿De este año? De vuestro año, vuestra vida fallera. ¿De nuestra vida fallera? Bueno, la verdad es que yo soy una persona muy positiva.
tal vez demasiado, ¿no? Pero no recuerdo tener un recuerdo negativo en las fallas, la verdad. El más positivo, pues bueno, son tantos que no podría destacar uno. Yo creo que cada vez que nos reunimos todos sabéis lo que disfruto cuando la comisión está en pleno, cuando está el casal lleno de gente, aunque sea para discutir. Yo para mí son multitud de momentos los que recuerdo, los que he pasado con mi familia y amigos durante toda mi vida fallera. Y bueno, negativos, como negativo simplemente lo de este año porque bueno, al final son las esperanzas truncadas de mucha gente, de muchos colectivos, pero bueno, la verdad es que lo recuerdo todo con bastante alegría. Y como decía Vicente, yo creo que incluso de las mayores crisis se sacan cosas positivas y de esta crisis lo habrá, ya lo veréis. Bueno, en mi época fallera, la verdad que uno siempre acuerda y tira un poco para la familia, ¿no? Me acuerdo el año que mi hija fue fallera mayor, con todo lo que aconteció ese año. Y también recuerdo, pues no sé, pues el primer año del presidente también siempre es un año especial, ¿no? Pero bueno, también recuerdo muy bien este año, porque la verdad que Paco y yo lo hemos llevado fantástico. La verdad que yo creo que la comisión se ilusionó mucho con nuestra propuesta y la verdad que solamente un maldito bicho nos ha jorobado el tema, pero bueno, por lo demás yo creo que... Y malos recuerdos, esto hay que aprovechar el momento. Aprovechar el momento, quiero decir, es sacar el partido, la parte buena de esto también. Tiene su parte buena, aunque no la veamos, pero bueno, es una pena, una lástima, pero no lo podemos estar lamentando. Tenemos que tirar para adelante, seguir hacia adelante, como sea, y ya está. ¿Cómo os imagináis la falla dentro de 10 años? ¿O cómo os gustaría que fuera? Diferente, la pregunta. Una cosa como nos la imaginaríamos y otra como nos gustaría que fuera, ¿no? Por desgracia, si no cambiamos ciertos hábitos y tal, iremos perdiendo un poquito la intensidad en la cultura y en las tradiciones. Cada vez la dejamos un poquito más de lado, es algo que hay que potenciar. Podemos cometer el error de dejar a la juventud fuera, porque al final lo que mueve todo es la juventud, los niños sobre todo, y la incorporación y el mantenimiento de toda esta gente que al final cumple 18 y 19 años, que no se separen de las comisiones falleras. Podemos caer en ese error y la podríamos imaginar así, y como la querríamos, por lo menos yo, pues bueno, me encantaría que la gente se implicara al máximo, que volviéramos a ser un mundo fallero totalmente activo, con máxima intensidad en las comisiones, máxima intensidad a nivel de toda la ciudad y potenciar pues, bueno, la visibilidad fuera de la Comunidad Valenciana para que venga muchísima gente, porque al final yo siempre pienso que cuanto más mejor. Bueno, como la imagino aquí 10 años, la verdad que es una prueba muy complicada porque las modas cambian, los temas cambian, pero la verdad que la sociedad estamos viendo ya con tiempo, es algo que íbamos avisando, que infantiles, sobre todo que al final es el futuro de las fallas, cada día cuesta más. Y no cuesta arrastrar a los niños, cuesta arrastrar a los padres, la verdad, es complicado. Y hay gente más desvinculada de las fallas cada vez, pero bueno, yo creo que al final le podemos dar la vuelta. ¿Cómo me gustaría? Pues lógicamente, como ha dicho Paco, una falla potente, unida, con ganas de hacer cosas diferentes, cosas que no hemos hecho hasta ahora. Está claro que tenemos pirotecnia, tenemos falla, tenemos fiesta, tenemos otras cosas, pero a lo mejor un poco más tirado de cultura y demás, pues sería muy importante. Vale. Es lo como me gustaría de aquí a 10 años. Espero poder disfrutarla a tope. Y ahora, sin contar la ofrenda, el mejor momento de la semana fallera. El mejor momento de la semana fallera. De 15 al 19. Iba a decir la crema porque descansamos, pero no quedaría muy políticamente correcto, ¿no? Bueno, yo creo que al final, para mí el mejor día siempre es cuando empiezo. La verdad que es cuando mejor me lo paso. La semana fallera, pues bueno, tanto el precalentamiento que ya es cuando estamos un poquito todos enchufados a lo que es la semana fallera, pero bueno, para mí el día de la planta siempre es un día especial, tanto infantil como mayor. Para mí es como el pistoletazo de salida y bueno, la verdad que yo es el día de los días que mejor me lo paso. Porque estás más fuerte, ¿no? Estoy muy fuerte. Yo, la verdad que hay muchos momentos emotivos, cuando empieza, la verdad que siempre dices al arranque, ¿no? Pero sin embargo, a mí unos días más me apasiona, sin embargo, es la magia del 19, que aquí siempre es espectacular, siempre es impresionante. Recuerdo la del año pasado y la del año anterior, que acabamos casi llorando, alguna persona llorando de la emoción, y sin casa también, de la emoción. Entonces yo creo que ese momento es súper fuerte y muy emotivo, te llega mucho.
Vale, ahora vamos a hacer un juego. Yo os voy a dar dos opciones y tenéis que elegir una, ¿vale? ¿Castillo o mascleta? Mascleta. Mascleta. ¿Planta o crema? Planta. Pues yo crema. ¿Premio de categoría o de ingenio y gracia? De categoría. Yo también, de categoría. ¿Blusón o indumentaria? Indumentaria. Indumentaria. ¿Fiesta en el casar o disco móvil en la calle? Disco móvil en el casar. Es complicado. Las la semana fallera. expectativas. Sí. En la semana fallera En la calle también. ¿Un quinto y tapa o una fiesta por la noche? Es que claro, son diferentes. Todo Yo- tiene su parte buena. Y Yo por mi lado, un quinto etapa creo que atraemos más gente de fuera. Y también las fallas tienen que estar abiertas a la gente. Que yo creo que es Sí, claro. Vale. ¿Y una fiesta por la noche o levantarnos para ir a la despertar? Una fiesta por la noche y nos levantamos para llegar a despertar. La despertar yo es una cosa que reivindicaría. Cada vez baja menos gente precisamente por las fiestas por la noche, porque es dormir. Y la verdad que yo la despertar reivindicaría porque es una tradición que poco a poco se está perdiendo. Es una de las cosas que decimos. Es una de las cosas que hay que intentar potenciar. ¿Y monumento clásico o tradicional? Clásico tradicional. O moderno y tradicional. Moderno y tradición. Prefiero moderno y tradición. Yo apuesto por el monumento moderno. Yo soy más conservador, yo tradicional, me gusta más el tradicional. Y ahora vamos con las preguntas que ha dejado la comisión. ¿Alguna vez habéis pensado en haceros un traje igual? Pues la verdad es que no. Yo no lo veo. No, Solo faltaba eso, parecíamos pinipos, ni picoy. la verdad es que no, pero bueno, nunca se sabe. 3 deseos para las fallas. ¿Tres deseos para las fallas como fiesta o No sé si de la comisión eso nos han puesto. 3 deseos para las fallas? Que estemos muy unidos, que estemos todos a una y nos impliquemos al máximo y sobre todo que seamos felices. Poder disfrutarlas, que ya sería muy importante, que transcurran con normalidad y con tranquilidad y poder acabarlas mejor todavía que las hemos empezado. Siendo presidentes en esta situación, ¿la ilusión es la misma? Sí, Sin duda, sin duda, cariño. o más. Y por último, ¿vais a seguir siendo presis juntos? No lo sabemos todavía. No lo Mira la distancia que tenemos ya. Mira la distancia que tenemos ya. Estábamos a punto de La separar. verdad que no lo hemos hablado, pero aún no haremos. Pero vamos, irá mucho en función de lo que pase este año. También hemos propuesto los monumentos del año que viene, entonces, pero no sabemos lo que pasará. No, hemos planteado también, es verdad que se debería animar más gente a hacerlo, porque la verdad que es una experiencia. Él ya lleva más tiempo, ¿no? Y para él pues es diferente porque ya lo ha vivido más tiempo. La verdad que es una experiencia que deberíamos probar todos los falleros, porque al final te haces las cosas desde el otro lado, desde el lado más de la responsabilidad. Y bueno, la verdad que es una experiencia muy bonita. Y sobre todo, igual que nosotros hemos estado apoyados por la comisión, quien esté aquí va a estar apoyado por la Pues comisión. un año más, O debe no sé si lo aguanto. debe estar apoyado por la comisión, quien esté. La comisión debe apoyar a su presidente y a toda su directiva, lógicamente. Pues hasta aquí la entrevista. Bueno, pues nada, simplemente por esta entrevista, simplemente animaros a seguir pensando en la falla, a seguir adelante. Las fallas no se pueden parar, tienen que salir adelante como sea, y tenemos que empujar todos en nuestra pequeña medida, en lo que podamos, tirar para adelante todo lo que podamos. Simplemente animaros a no desesperar, aunque entendemos que es una situación complicada y un poco desesperante. Pero bueno, animaros a todos, que nosotros estamos animados y a tope, ¿vale? Y vamos a por todas. Bueno, desearos a todos, porque es un deseo de los dos que todos estéis bien, que todas vuestras familias estén en perfectas condiciones, que sabemos que es un momento complicado, incluso a nivel laboral y tal, pero bueno, hay que dejar un pequeño espacio para la falla, porque la falla también nos distrae de todos los momentos malos que estamos viviendo. Y solamente, pues bueno, por desearos que pronto volvamos a juntarnos, que volvamos a vernos, que volvamos a disfrutar de nuestra fiesta, de esta fiesta tan increíble que nos hace especiales en el mundo,
y que lo veáis así, lo veáis como que no podemos dejar que esto se olvide, no podemos dejar que se pierda y que el pequeño granito de arena de cada uno en cada cosa que haga en su día a día por la falla, pues es un paso muy importante